Bueno, acá yo voy a borrar algunas cosas porque ya lo tengo elaborado, pero sí quiero que hagamos juntos los cálculos. El método cualitativo por puntos, para serles muy franca, pues es bastante sencilla su aplicación. Em, no sé si ustedes lograron tener a la mano la página 45 de la guía para la preparación y evaluación de proyectos. Les comento que en esa página 45 está este pequeño ejemplo de lo que corresponde a la aplicación del método cualitativo por puntos. Aunque en la página 45 pues ya está completamente desarrollado el ejemplo. Acá, como ustedes notarán, pues yo ya he vaciado algunas columnas. Entonces, el método cualitativo por puntos pues es una herramienta que nos va a permitir tomar una mejor decisión con respecto a la posible localización o posible ubicación del proyecto. Entonces, no siempre se van a considerar los mismos aspectos o factores. Eso puede variar. Lo que ustedes ven ahorita en pantalla, en la primera columna, que lleva por título como aspecto o factor, pues eso puede variar, ¿verdad? Acá son específicamente estos 5, vienen siendo los aspectos que para los analistas del proyecto, pues son los importantes a tomar en consideración para tomar esa decisión. Eh, y repito, no siempre son estos mismos factores. De hecho, tampoco van a ser siempre 5, ¿verdad? Hay quienes me dicen, fíjese que no nos son suficientes 5 aspectos, la verdad necesitamos considerar más. Pues perfecto, todos los que quieran, todos los aspectos que se consideren importantes, siempre y cuando todos tengan una importancia que en su totalidad sume un 100%. Lo que quiero decir es que, bueno, por ejemplo, en este caso, se está analizando cuál podría ser la mejor localización del proyecto. Para ello se están analizando 3 zonas o 3 lugares. Podríamos suponer que se trata de 3 zonas de la capital o se trata de 3 colonias, quizás de una misma zona, o a lo mejor son 3 departamentos de la República, o son 3 municipios, ¿verdad? De algún departamento, o son 3 aldeas de algún municipio. Bueno, el asunto es que esto está muy, muy relacionado precisamente con lo que hablábamos el último día de clases de la microzona o la microlocalización del proyecto, ¿verdad? Cuando ya nos ponemos a pensar, bueno, ¿en dónde va a estar la sede del proyecto? Eh, esa casa matriz o, bueno, esa planta industrial, ¿en dónde va a estar colocada, verdad? Esa planta industrial en donde se van a fabricar los productos que se van a distribuir a todas las sucursales que se encontrarán pues en todo el país, por ejemplo. Entonces, eh, está relacionado con la microzona o con esa microlocalización del proyecto. Y en este caso, pues se han considerado 5 factores importantes para tomar la decisión. Claro, previamente se ha tenido también muchas veces que hacer un, un proceso de depuración, posiblemente
en el sentido de que a lo mejor se tenían muchas más posibles zonas, ¿verdad? O posibles lugares. Y al final de cuentas, pues ya solo nos quedan estos tres como los más interesantes o los más adecuados o los que realmente están llenando más nuestras expectativas con respecto a dónde tiene que estar ubicado el proyecto. Entonces, generalmente en estos ejercicios, pues nosotros les damos tres opciones, tres lugares, pero tampoco significa que tengan que ser siempre tres, ¿verdad? Podrían ser más de tres. Ahora, aquí los factores a considerar son, por ejemplo, las vías de acceso. Aquí les ha parecido muy importante que para este proyecto, pues, se tengan vías de acceso, ¿verdad? Que se pueda llegar y salir fácilmente del lugar. No sé, probablemente se tiene que transportar materiales para la producción, se necesita de que transite algún tipo de transporte, ¿verdad? Algún transporte pesado podría ser. O a lo mejor se trata simple y sencillamente de que estamos analizando, por ejemplo, qué centro comercial puede ser el mejor para colocar nuestro almacén o nuestra boutique. Entonces, necesitamos tomar en cuenta, por ejemplo, de que los clientes puedan llegar al lugar, ¿verdad? Que sea fácil para ellos acudir al lugar, visitar el lugar. Entonces, esas vías de acceso son importantes. Estar cerca del mercado meta, dice acá, estar cerca de esos compradores potenciales. Bueno, realmente, pues este ejemplo tiene ya varios años de haberse planteado. Y entonces probablemente esto de la cercanía del mercado meta, pues no sea tan esencial, porque ya me lo han dicho en algunas ocasiones de que, pues con tantas empresas que promocionan sus productos a través de páginas en las cuales, bueno, en las cuales pueden comprar los productos ahí directamente, ¿verdad? Ahí está ya y todo de cómo han llenado con los productos que ven en la página. Entonces, a lo que voy es que quizás no sea tan necesario, tan relevante que la ubicación física de este proyecto o de la sede de este proyecto, pues esté al alcance de los consumidores potenciales, pues hablando físicamente, ¿no? De ellos, o sea, estar cerquita de donde residen, por ejemplo, ¿verdad? De donde viven. Porque ahora, pues, ustedes saben que con la modernidad, pues, hay muchas maneras de poder llevar los productos a los consumidores, ¿verdad? Sistemas prácticamente ya muy bien desarrollados de pedidos a domicilio, ya todo eso está muy avanzado. Entonces, pues no es algo que para muchos actualmente pueda ser necesario. Pero en cuanto a este proyecto, pues sí, vamos a decir que sí es muy importante que el lugar esté pues muy cercano a ese nicho de mercado, ¿verdad? Esos clientes potenciales. Otro factor a considerar es el costo del transporte, eh, porque probablemente sí necesitaremos estar transportando materias primas, estar transportando mercaderías y entonces a lo mejor vamos a tener que estar contratando transporte, contratando algún servicio de fletes y bueno, eso hay que tomarlo muy en cuenta para seleccionar el lugar más apropiado. También es muy importante para este proyecto que el lugar sea seguro.
que haya seguridad, ¿verdad? Que, bueno, se cumplan con ciertos parámetros, que no esté catalogado como una zona roja, digámoslo así. Y bueno, esto de seguridad pues puede incluir muchas situaciones específicas, pero acá se está diciendo seguridad de una manera general y es algo muy importante para tomar la decisión, ¿verdad? La cercanía de la competencia también en este caso, pues es muy importante. Es curioso que para muchos proyectos eh, puede ser muy ventajoso que la competencia pues esté lejos, ¿verdad? Esté lejos de allí, que seamos como que los únicos que puedan abastecer a los clientes en ese lugar, que no tengamos prácticamente competencia. Entonces esa cercanía de la competencia, pues para nosotros mejor si no existe, para ser nosotros los únicos ahí proveedores, los únicos que pongamos a disposición del mercado los productos que se necesitan. Pero en otros tipos de proyectos, sí es ventajoso estar cerca de los competidores. Es ventajoso tener a la competencia pues prácticamente a la par, ¿verdad? Es ventajoso. A veces, por ejemplo, hay ciertos centros comerciales que destacan porque, bueno, uno ya sabe que ahí va a encontrar todas las tiendas de zapatos, ¿verdad? Todas las zapaterías o la mayoría de zapaterías uno las va a encontrar ahí, en ese centro comercial. Entonces, pues está muy bonito, muy ventajoso para el cliente porque si no encuentro zapatos en la zapatería A, pues solo me paso al local de enfrente, que es la zapatería B, y si tampoco hay ahí algo que me guste o que me quede, pues me voy a la zapatería C, ¿verdad? Pero no tengo que andar como que de centro comercial en centro comercial, ¿verdad? Porque realmente sé que ahí hay bastantes opciones. Entonces, para los consumidores puede ser muy ventajoso y también para los oferentes. También para las empresas puede ser muy ventajoso el hecho de que, bueno, uno se imagina que entonces va a haber una afluencia de clientes bastante interesante en ese lugar buscando lo mismo. Y entonces eso puede ser bastante bueno, ¿verdad? Para que se muevan nuestros productos, ¿no? Para que roten nuestros inventarios. Bueno, el hecho es de que en este ejemplo en particular, pues solo son 5 aspectos los que se están tomando en consideración. Repito, podrían ser más o podrían ser menos. Eh, de hecho, podrían ser aspectos completamente diferentes. Por ejemplo, yo he visto proyectos en los cuales eh, el clima es algo determinante, ¿verdad? Si, por ejemplo, yo estoy buscando un área geográfica para mi proyecto, yo sé que necesito determinado clima, porque a lo mejor el proyecto pues es de carácter agrícola, entonces también necesito ciertas características del suelo y bueno, todos esos aspectos tienen que ir acá prácticamente enlistados, ¿no? Entonces, ustedes siempre van a estar en libertad de definir, de escoger esos aspectos siempre y cuando pues los consideren importantes para su proyecto, que consideren que la decisión prácticamente se va a fundamentar en esos aspectos. Y no solamente eso, sino que ustedes le tienen que dar una importancia o un peso a cada uno de los aspectos. Eso también lo tienen que definir ustedes como
analistas del proyecto, como evaluadores, como las personas que están desarrollando el estudio de profactibilidad y que van a determinar si el proyecto es viable o no, si el proyecto es factible o no. Entonces, por ejemplo, estos pesos han tenido que ser determinados generalmente pues por un equipo de analistas, ¿no? Porque es que generalmente uno no debe de hacer esta tarea solo. Uno no debiera de hacer este análisis solo. Es decir, que únicamente a mí me contrataron para hacer todo este análisis o toda esta evaluación técnica del proyecto. Bueno, no es como que lo más recomendable, em, porque podría eh, tornarse un poquito subjetivo, ¿verdad? Entonces necesita uno de un equipo de personas, de profesionales, que analicen qué peso, qué importancia se le va a dar a cada aspecto. Por ejemplo, la seguridad es muy importante, que el lugar sea seguro, qué sé yo, que el lugar cuente con a lo mejor una garita de acceso, un muro perimetral, em, que se pueda contar con seguridad privada. Bueno, a lo mejor eso es importante para el proyecto, pero por lo que vemos acá no es como que tan importante como sí lo es las vías de acceso, ¿verdad? Las vías de acceso tienen un peso o importancia mayor. Entonces a mí me importa más que hayan pues vías de acceso al lugar a que haya seguridad o que yo pueda fácilmente pues emplear mi propia seguridad, ¿verdad? O sea, es importante, pero definitivamente el tema de las vías de acceso me parece mucho más importante. Entonces, ese equipo de analistas pues va definiendo la importancia que tienen estos factores. Y lo que hay que observar, por favor, jóvenes, es que sumen un 100%, que no se me vayan a pasar de ese 100%, por favor. Aún si hubiesen, qué sé yo, 8, 10, 15 aspectos, porque a veces pues suele suceder que son muchos los aspectos a tomar en cuenta para la decisión. eh, Aún así, pues uno tiene que cuidar de que no, pues no superen el 100% en cuanto a importancia, ¿verdad? Que al hacer la sumatoria de importancia o peso, pues que no se supere el 100%. Ahora, para este caso en particular, tenemos la gran ventaja, jóvenes, de que ya están calificados los lugares. Esa es una gran ventaja. Y sí quiero ser muy clara con esto porque a veces me dicen, bueno, eh, entonces uno pone la calificación que uno quiera y es precisamente lo que yo no quiero que se piense con respecto a este método. No tiene que ser subjetivo el proceso, tiene que ser, al contrario, tiene que ser muy objetivo. Por ejemplo, vamos a calificar de 1 a 10 cada aspecto, en donde uno puede ser digamos, lo más negativo, ¿verdad? Lo menos observado o lo observado de peor manera, em, lo más inapropiado. Y 10, pues puede ser lo mejor, ¿verdad?
10 puede ser lo más apropiado, lo sobresaliente, lo excelente. Entonces, lo ideal es elaborar una lista de chequeo, definitivamente, porque aquí se trata de que el equipo de observadores, de analistas, pues visiten las 3 zonas. Tienen que visitar las áreas que están evaluando. Y entonces le tienen que otorgar una calificación a cada aspecto de cada lugar. Y sí es bueno que sean varias personas y que se pongan de acuerdo en la calificación, porque era lo que les decía, si una sola persona pues va a colocar las calificaciones, pues uno podría pensar de que sí hay mayor probabilidad de que el proceso sea muy subjetivo, ¿no? No es lo mismo cuando ya hay un grupo de analistas y entonces ya se discute sobre esas calificaciones que se van a dar, ¿verdad? Por ejemplo, en vías de acceso, se supone que ya el equipo de analistas acudió a los 3 lugares y entonces a la zona A le dieron una calificación de 5 puntos. Es una calificación como que media, ¿verdad? No es que las vías de acceso sean malas o que sean inexistentes, pero tampoco son de lo mejor, ¿verdad? Entonces, por eso, pues, se acordó entre ellos otorgar 5 puntos de calificación a la zona A y lo mismo sucedió con la zona B. Se acordó una calificación de 5 y con respecto a la zona C, pues como que les costó un poquito más llegar, ¿verdad? O les pareció que está un poquito más difícil, complicado acceder al lugar, o tal vez no hay tantas vías de acceso, tal vez hay menos vías de acceso que las que se observaron en las zonas A y B, y por eso pues solo le están dando 4 puntos a la zona C. Entonces así es como funciona. Se tiene que contar con una, de preferencia con una tabla de parámetros para que nosotros podamos calificar, ¿verdad? En el caso de que tocara calificar. Ahora, aquí pues insisto con que ya están dadas las calificaciones y eso es mucho más fácil para nosotros. Digamos que solo vamos a ser los encargados de tabular la información y entonces de hacer los cálculos y determinar cuál resultó ser el lugar mejor calificado. Con la cercanía del mercado meta, pues al parecer la zona A es la que mayor calificación tiene, al parecer es la que se encuentra físicamente pues más accesible a ese conglomerado, a ese nicho de mercado al que queremos llegar. Entonces, por eso se le está dando 8 puntos, que también habrán motivos para no haberle dado un 10, ¿verdad? Pero el hecho es de que está mejor calificada la zona A en ese aspecto a la zona B, que solo se le dieron 3 puntos. Y de igual forma a la zona C. Eh, con respecto a costo de transporte, pues al parecer este aspecto también es importante. Si ustedes analizan la segunda columna, es el segundo aspecto más importante. El primero, pues, es el de las vías de acceso, con un 35%. El segundo aspecto más importante es el costo del transporte, con un 25%. Y al parecer, pues, es la zona B la que presenta mayor ventaja. Yo me imagino que la zona B, pues, ha de tener el costo más bajo, porque a mí me parece que por cuestión lógica, pues,
el lugar mejor calificado en cuanto a costo de transporte, pues es precisamente el que, en el que se observa un transporte pues más económico, ¿verdad? Más barato. Claro, eh, que también brinde todas las condiciones que necesitamos, ¿verdad? Que también sea un transporte adecuado para nuestros materiales o para nuestros productos, pero bueno, quizás eso ya podría ser otro aspecto. Pero en cuanto al costo, en cuanto a lo que nos van a cobrar, definitivamente como que la zona B es la que tiene más ventaja. En cuanto a seguridad, pues es la zona C la que parece más segura de las tres, ya que la zona A pues solo recibió 2 puntos, la zona B recibió 4, en cambio la zona C pues recibió 7 puntos y que tampoco es lo máximo en seguridad, ¿verdad? Porque solo se le dieron 7. Pero pues en comparación a las otras, pues sí es la más segura. Y este aspecto, al igual que el de la cercanía del mercado meta, pues es como que de los menos importantes a considerar para tomar la decisión, ya se dieron cuenta. Eh, yo diría que eso influye muchísimo en los resultados, ustedes ya lo van a ver porque con una participación únicamente del 10% en lo que es la importancia, definitivamente, aunque hubiese alguna zona de las tres que tenemos en pantalla que hubiese recibido 10 puntos, o sea, la puntuación máxima, una calificación perfecta, pues yo me atrevería a decir que tampoco es algo que va a definir de que ese vaya a ser el lugar escogido. ¿Y por qué? Porque solo se le está dando una importancia del 10% en cuanto a la toma de decisión. Entonces, influye muchísimo cómo distribuyan ustedes estos pesos o esta importancia de forma porcentual para ya la calificación definitiva que tendrá cada lugar evaluado, ¿verdad? Y en cuanto a la cercanía de la competencia, pues las zonas B y C están un poquito mejor evaluadas que la A, o mejor dicho, mejor calificadas, pero pues tampoco como que son lo mejor, ¿verdad? En cuanto a este aspecto. Ahora, ¿cómo funciona esto? Yo diría que en la vida real, lo más difícil, jóvenes, es calificar. Eso es como que lo que puede llevar un poquito más de tiempo en hacer ese proceso de una manera lo más objetiva posible, lo más imparcial, porque ya puramente los cálculos pues no son complicados. Para cada una de las tres zonas pues se va a calcular una calificación ponderada. Entonces, eso significa que yo voy a hacer entonces una multiplicación. No sé si hasta aquí habrá alguna duda. Permítame un segundo. Solo quiero ver cómo. Bueno, yo quería mostrarles acá cómo es que funciona. Esa segunda columna de un 35%,
se multiplica por la calificación de 5 puntos para la zona A. Esto es en lo que concierne a vías de acceso. Entonces, 35% por 5, pues nos da 1.75. Si trabajamos columna por columna, que creo que es lo más adecuado en el orden, entonces continuamos siempre con la columna de la calificación ponderada de la zona A. Segundo aspecto, cercanía del mercado, entonces habría que multiplicar 8 por 10%, eso da 0.80. Después en el costo del transporte, 25% por 7 o 7 por 25%, como gusten, y eso da 1.75. Después en el tema de seguridad, sería 2 por el 10%, pues sería 0.20. Y en el tema de la cercanía de competencia, estamos hablando de 5 por el 20% o 20% por 5, y eso da 1. Entonces, lo que se hace es una sumatoria de estas calificaciones ponderadas. Entonces, resco punto 50. ¿Cómo se va a trabajar la zona C? Igual relacionando los pesos o importancias de los aspectos con las calificaciones otorgadas para ese lugar. Entonces ya lo que concierne a vías de acceso pues sería 35% por 1.75, ¿verdad? Estoy hablando de la zona B. Cercanía del mercado meta pues es 3 por el 10%. Costo del transporte pues es 8 por el 25%. Y así sucesivamente. Si ustedes gustan, pues pueden ir corroborando estos datos que son exactamente los mismos que aparecen en la guía en la página 45. Y entonces llegamos hasta el renglón de cercanía de la competencia con la multiplicación de 6 por el 20% y eso me da 1.20. Entonces tenemos un total de 5.65 de calificación ponderada. Y con la zona C, pues se hace exactamente igual. Siempre se siguen usando los pesos o importancia de la segunda columna, pero en este caso multiplicados por las calificaciones ya otorgadas a la zona C. Comenzando con las vías de acceso por 4 puntos que se le ha dado a eso. 4 por el 35%, pues es 1.40 hasta llegar a la cercanía de la competencia, 6 por el 20%, lo cual da 1.20. Entonces, al hacer la sumatoria de lo que le corresponde a la zona C, pues obtenemos 5.35. Aquí, pues, si nos vamos a los números, el lugar mejor calificado es la zona B. Esa es la ubicación que nosotros debiésemos de recomendar, ya que resultó ser la ganadora, ¿verdad? En cuanto a este método que se aplicó. Eh, pero siempre se le deja como que, como que la puerta abierta a los inversionistas en cuanto a que si ellos eh, se encuentran quizás más entusiasmados o más interesados, por decir algo, por la zona A, pues que también
es algo que se puede considerar, ¿verdad? Al fin de cuentas, es muy poca la diferencia. Es muy poca la diferencia con respecto a la zona B, el resultado de calificación ponderada de la zona A. Pero uno siempre tiene que recomendar el lugar que muestre la calificación ponderada más alta. O sea, técnicamente hablando, pues es la zona B la que se tiene que elegir. Y eso sería todo en cuanto a esta operatoria. No sé si hay alguna duda. Ok, comprendo que todo se entendió. Fíjense que el día de hoy les coloqué en Classroom un laboratorio. Obviamente no es un laboratorio que sea parte de este primer parcial. Ese ya se tendría que considerar para el segundo parcial, pero se los quiero mostrar porque hay algunas cosas que me parecen sumamente interesantes. Eh, sí se los coloqué, ¿verdad, jóvenes? Confírmenme, por favor. Sí, Ya. licenciada. Bueno, en cuanto al primer ejercicio, pues ya están dadas las calificaciones. Este primer ejercicio está muy similar al que yo acabo de explicar. Ya se calificaron los lugares, con la diferencia de que acá no son 3, son 4 lugares. Y obviamente, pues los aspectos varían un poquito, ¿no? No son exactamente los mismos del ejemplo de la guía. eh, pero el ejercicio que a mí me parece sumamente importante es el segundo. El segundo, porque, ¿qué les parece, jóvenes? Que aquí sí les va a tocar a ustedes calificar. Entonces ustedes se van a imaginar que acuden a los 3 lugares, aunque miren, ya les estoy echando la mano bastante, porque, bueno, en primer lugar les estoy dando la tabla de parámetros, ¿verdad? La rúbrica, diría alguien, hablando de lo que viene siendo hacer algún tipo de evaluación. eh, la clave para calificar, mejor dicho. Entonces, ya les estoy dando esta tabla que los va a orientar mucho. Porque, vean, voy a subir de nuevo. Aquí hay varios aspectos a calificar. ¿Cuáles son estos aspectos? Bueno, la estructura, las paredes. Aquí como que tiene mucho que ver, pues la construcción de cada lugar, ¿verdad? La construcción de cada uno de estos 3 edificios. Entonces, los aspectos son estructura, paredes, cielos, pisos, baños, valor del alquiler y facilidad de acceso. Esos son los aspectos. Y aquí está prácticamente el informe de los observadores. Hagan de cuenta que ustedes enviaron un equipo de observadores a cada uno de estos 3 sitios, a cada uno de estos 3 edificios. Y entonces estos observadores pues les han presentado un informe de lo que vieron. Digamos que ellos solo fueron a mirar, a revisar, a chequear, tal vez sí iban con alguna lista de chequeo en mano para ir tomando nota de lo que encontraron, pero
Estos observadores no son los que califican. Quienes van a calificar pues son ustedes. Entonces ustedes pues van a tener que leer muy detenidamente cada uno de los tres informes. Bueno, son mini informes, ¿verdad? Porque están en, es un párrafo para cada uno. Y es un párrafo como de 5 renglones. Ese es el informe de cada edificio. Entonces, por ejemplo, con el inmueble A, dice que tiene una estructura asísmica. Estructura asísmica. Solo con este ejemplo creo que ustedes ya van a tener bastante. Entonces, si este inmueble A tiene una estructura asísmica, entonces yo me vengo aquí a mi tabla, eh, a mi rúbrica, a mi tabla de parámetros, y entonces vengo a buscar eh, en dónde se encuentra la estructura sísmica como para saber qué calificación ameritaría eso, ¿verdad? Entonces, por acá estoy viendo que dice, veamos, me habla de los cielos, de los pisos, de los baños. Entonces, cuando yo analizo todo esto, pues tengo que ver si eso tiene alguna puntuación, pero parece que no. Parece que la estructura en sí, pues no. Bueno, y es que como que últimamente les quité aspectos. Es un ejemplo, bueno, no es un ejemplo, es un ejercicio de laboratorio que lo reduje porque era mucho más amplio. Pero sí, porque estaba un aspecto específico con respecto a lo que era el tipo de estructura del lugar. Entonces me parece que eso no está por acá. Ok. Pero aquí dice, si sigo leyendo, dice paredes de tabiques de madera, cielos de repello corriente y piso cerámico. Entonces, pues eso tengo que ir a verlo en mi tabla para ver si hay algún parámetro en donde yo pueda ubicar esta información. Paredes de tabiques de madera, cielos de repello corriente y piso cerámico. Entonces, pues en cuanto a paredes, tampoco hay algún aspecto. Pero, por ejemplo, el piso cerámico, vamos a ver, creo que decía piso cerámico, déjenme ver. Sí, piso cerámico, el cielo es de repello corriente. Bueno, el cielo de repello corriente está aquí. Entonces, eso significa que en el aspecto que se llama cielos, yo voy a darle 6 puntos a este lugar, que es el edificio A. En cuanto al piso, pues parece que es un piso cerámico, entonces yo le voy a dar 10 puntos en cuanto a piso a este edificio A, ¿verdad? Y así me tengo que ir como que escudriñando, desmenuzando toda la información de em, de cada informe, valga la redundancia, de cada párrafo que le corresponde a cada bien inmueble.
Por ejemplo, en el caso del bien inmueble C, ahí se estaría pagando 8.500 quetzales mensuales por el alquiler. 8.500 quetzales mensuales por cada local comercial. Entonces, ese aspecto sí está por acá, lo acabo de ver. Aquí lo pueden ustedes observar. Entonces, ¿en dónde se encuentra ese dato? ¿Dentro de qué rango estarían esos 8.500 quetzales? En la última columna. En la última columna, ¿verdad? Sí, gracias. Y esa última columna, pues tendría una calificación de 4 puntos. Ay, ¿por qué tan bajita? Pensarán ustedes. Bueno, porque eh, pues si encontráramos valores de alquiler mensual más bajos y que cumplan con todas las condiciones que necesitamos, pues mejor para nosotros. Por ejemplo, si hubiese algún lugar de estos en el que se tuviera que pagar de 2.500 a 4.000 quetzales al mes, pues eso estaría excelente porque es lo más cómodo para nosotros y le daríamos 10 puntos. Entonces, así es como ustedes tienen que ir armando prácticamente su tabla. Aquí sí tienen que armarla, armar las calificaciones, eh, colocarle, mejor dicho, las calificaciones a cada aspecto de cada bien inmueble y determinar cuál es el que resulta ganador, ¿verdad? Eh, no sé si hay alguna duda con este laboratorio que prácticamente solo se enfoca en el método cualitativo por puntos. ¿Estaremos bien ahí? Sí, le quedó claro. Gracias. Bueno, dentro de lo que es estudio técnico, pues quiero abordar un tema que se encuentra dentro del libro de Juan Manuel Izarlandeta, porque miren, es como que dentro de cada estudio yo tuviese que estarles proporcionando herramientas. Entonces ya les he dado esta herramienta que es el método cualitativo por puntos, pero pues hay muchas otras herramientas que son útiles dentro del estudio técnico y no solamente para escoger la microzona o la microlocalización de un proyecto, sino también para, por ejemplo, establecer qué tecnologías de producción son las más adecuadas, qué tipo de maquinaria es la más adecuada, qué plan de producción es el que más conviene. Bueno, para todo esto, pues uno se apoya mucho con Juan Manuel Izarlandeta. Entonces les quiero comentar de que yo voy a tomar un tema que se nos ha sugerido por parte de coordinación que se aborde y es este tema de la comparación de tecnología con el modelo del punto de equilibrio. Y para esto, pues voy a dejar a un lado la guía para la preparación y evaluación de proyectos y voy a abrir el libro de gestión y evaluación de proyectos del autor Isar Landeta, específicamente en la página 82, que me parece que también se los coloqué el día de hoy y la verdad de las cosas pues está muy, muy fácil. Este modelo aplicado a el estudio técnico y específicamente en la página 82
se nos habla de que necesitamos hacer una selección, no entre 3 lugares. Fíjense cómo es aquí la cosa, ¿verdad? No es de que tengamos que escoger una ubicación para el proyecto, sino que tenemos que escoger una de 3 tecnologías diferentes para fabricar los productos. Eh, y al decir tecnologías, pues estamos involucrando equipos de producción, máquinas. Bueno, a lo mejor solo es una máquina, pero que conlleva pues todo un proceso productivo, algún tipo quizás eh, de software, de, bueno, de componentes que conforman pues esta tecnología. De hecho, son 3 tecnologías. Aquí lo que hace Isar Landeta es que nos dice, bueno, se identifican como tecnología P, tecnología Q y tecnología R. Entonces hay que decidir entre estas 3 tecnologías para establecer cuál es la que más nos conviene. ¿Y qué necesitamos para eso? Pues necesitamos los datos de los costos fijos. Dice que esto está en millones de pesos, ¿verdad? Bueno, yo le puse allí en millones de quetzales, eh, porque cada una de estas tecnologías implica cargos fijos. Implica cargos fijos que estaríamos teniendo que observar pues cada cierto tiempo. Podría ser costo fijo anual, ¿verdad? Por otro lado, también tenemos información de cargos variables. Cargos variables relacionados con la fabricación de cada producto y que obviamente están relacionados con el tipo de tecnología que se está aplicando. Porque a veces me dicen, bueno, si la materia prima es un costo variable, ¿por qué, por ejemplo, estamos observando diferentes valores monetarios de costo variable por unidad en cada uno de los 3 tipos de tecnología? Si a lo mejor la materia prima es igual. Bueno, quizás no. Quizás dependiendo del tipo de tecnología, así vaya a ser la materia prima a emplear, la calidad de la materia prima a emplear o la cantidad de esa materia prima a emplear, ¿verdad? Entonces, es algo que tiene un impacto en los costos variables. Entonces, por ejemplo, en cuanto a la tecnología P, el costo variable por unidad sería de 400 quetzales. En cuanto a la tecnología Q, pues ya el costo variable por unidad sería de 300. Y en cuanto a la tecnología R, el costo variable por artículo sería de 200 quetzales. Y otra cosa que nosotros podemos acá pensar es que como parte de los costos variables también se podría tomar en consideración la mano de obra directa. Y la mano de obra directa, pues claro que se puede considerar como un cargo variable, ¿verdad? Que va a depender del tipo de tecnología, porque, qué sé yo, a lo mejor con la tecnología P, tal vez solo necesito de un operario. En cambio, con la tecnología R, eh, bueno, sería al revés. Con la tecnología R, tal vez solo necesito de un operario, pero ya con la tecnología P necesito de 2 operarios, ¿verdad? Eh, lo digo por los números que vemos ahí de costos variables. O quizás para la tecnología Q, pues el operario solo tiene que trabajar 4 horas
pero ya para lo que es la tecnología P, pues ya tiene que trabajar unas 5 o 6 horas en la fabricación de de ese mismo producto. Bueno, lo que quiero dar a entender es que los costos variables definitivamente pueden ser distintos, deben ser distintos de acuerdo a cada tecnología presentada. Ahí mismo en la página 82, el autor menciona que se tienen dos opciones de volúmenes a producir, de volúmenes anuales a producir. La primera opción es fabricar 10,000 artículos al año. Y la segunda opción es fabricar 16,000 artículos al año. Entendemos que estas cantidades de productos, pues, a fabricar al año, pues todavía se están analizando. Es decir, como podríamos fabricar 10,000 productos al año, pues también podría ser 16,000. Entonces todavía estamos evaluando esa situación. Pero, ¿qué tecnología se va a recomendar en cada caso? Bueno, la solución ustedes la van a encontrar en esa misma página. ¿Y en qué consiste? Bueno, vamos a aplicar una fórmula que eh, se desarrolla de la siguiente manera. Para el inciso A, nosotros vamos primero a hacer una multiplicación de el costo variable por unidad, que serían 400 quetzales, por los 10,000 artículos, que es el inciso A, es la primera opción de volumen de producción que tenemos. Entonces, 400 por 10,000 productos, y a ese resultado le vamos a sumar los costos fijos de esa tecnología, que es un total de 2,600,000 quetzales. Estamos hablando específicamente de la tecnología P. Entonces, eso como que nos va a dar un gran total de costos. Y el gran total de costos es de 6,600,000 quetzales, ¿verdad? Con la tecnología Q, ¿qué va a pasar? Siempre en la misma línea de fabricar 10,000 artículos anuales. Bueno, vamos a multiplicar 300 quetzales, que es el costo variable por artículo, por los 10,000 artículos. Eso ya nos va a dar un gran total de cargos variables. Y a ese resultado le vamos a sumar ese gran total de cargos fijos que tenemos de 3,500,000 quetzales. Entonces tenemos prácticamente un costo total para la tecnología Q de 6,500,000 quetzales. Para la tecnología R, pues nuevamente hacemos la multiplicación del cargo variable por unidad. Ya ven que para la tecnología R, pues ese cargo variable por unidad sería de 200 quetzales, que se multiplicaría por los 10,000 artículos. Eso ya nos va a dar un gran total de cargos variables. Y a eso pues hay que sumarle los 5 millones de quetzales de cargos fijos. Entonces eso nos va a dar un total de 7 millones de quetzales en costo total. Prácticamente esto es como si fuese nuestro costo total, ¿verdad? Esta información de esta columna.
Entonces, para una producción anual de 10,000 productos, definitivamente lo mejor es elegir la tecnología Q, porque es la que nos está reflejando el costo más bajo. Entonces, si la decisión fuera fabricar 10,000 artículos al año, entonces lo que se sugiere es adquirir la tecnología Q. Esta tecnología Q que seguramente pues implica equipos de producción, máquinas, a lo mejor hasta también de alguna manera incluye algún tipo de capacitación para el personal, ¿verdad? Para que aprendan a operar esa máquina o esas máquinas. Entonces, todo eso ya se ha considerado como parte de los costos fijos y pues también los costos variables correspondientes, ¿verdad? Lo que estaría relacionado con respecto a materiales para la producción, eh, costos indirectos variables, mano de obra directa. Ahora, si la finalidad fuera fabricar 16,000 productos al año, pues entonces ahí ya cambian las cosas porque hay una diferente eh, cantidad a producir, por lo tanto, eh, cuando aplicamos las fórmulas, pues ya no van a ser 10,000, van a ser 16,000. Por ejemplo, para lo que viene siendo la tecnología P, estaríamos hablando de multiplicar 400 por 16,000 para obtener nuestro gran total de cargos variables. 400 por 16,000. Y ya después a eso, pues se le suman los 2,600,000 quetzales de cargos fijos. Entonces, pues eso nos va a dar 9 millones de quetzales. Me gustaría que por favor sean tan amables de verificar esa información, ¿verdad? Porque para estar seguros de que coincidimos. Con respecto a la tecnología Q, pues de nuevo tomar en cuenta 16,000 productos, eh, pero esta vez multiplicarlos por el costo variable de 300 quetzales. Y a ese gran total de cargos variables, pues habría que sumarle 3,500,000 quetzales de cargos fijos. Entonces serían 8,300,000 quetzales para la tecnología Q. Pero la tecnología R, al parecer, pues es la que está resultando más ventajosa porque multiplicaríamos 16,000 artículos por 16,000 artículos anuales por 200 quetzales, que es el costo variable por unidad, y a ese gran total de cargos variables sumarle 5 millones de quetzales en cargos fijos. Entonces eso nos está dando 8,200,000. Entonces viene siendo la tecnología R, pues la más económica, la de menor costo, ¿verdad? A pesar, fíjense bien en esto, a pesar de que la tecnología R en costos fijos, pues es la más alta, es la más alta. Tiene 5 millones de quetzales en cargos fijos. Pero bueno, eh, hay que tomar en cuenta que estamos hablando de la opción de fabricar más productos, ¿verdad? Fabricar 16,000 productos. Entonces, ahí como que ya trae más ventaja el hecho
de que el costo variable por unidad sea el más bajito, ¿verdad? De 200 quetzales por artículo. Entonces, la verdad es que habrían dos respuestas. Si lo que se pretende es fabricar 10,000 productos al año, pues lo más recomendable es que se adquiera y que se implemente la tecnología Q. Ahora, si lo que se está pretendiendo es fabricar 16,000 artículos al año, es decir, 6,000 más, pues entonces sí sería muy conveniente que se elija la tecnología R. Así que va a depender de la cantidad de artículos a fabricar anualmente. Así es como se sugiere qué tecnología es la que más conviene, ¿verdad? Pues en cuanto a esto, no les estoy incluyendo ejercicios en el laboratorio 3, pero yo creo que está bastante sencillo, ¿verdad? De comprender. Y bueno, más adelante, si me da el tiempo, pues les estaremos presentando otro laboratorio que pueda incluir este tipo de modelos. Igual, pues ahorita como que no es tan urgente eh, practicar este modelo porque no es parte del primer parcial. Entonces, no sé si hay alguna duda con lo que hicimos. No, Lick, todo claro. Ok, muchas gracias. Bueno, como todavía tengo como 15 minutos, pues voy a dejar por un lado los cálculos matemáticos y voy a hablarles un poquito de lo que es el tema de evaluación de impacto ambiental. Porque déjenme contarles que dentro de un estudio de prefactibilidad, pues también podemos encontrar un estudio de impacto ambiental o como también se le llama, una evaluación de impacto ambiental. Y esto pues es muy interesante porque claro que también tenemos que darnos cuenta si el proyecto tiene algún efecto, algún impacto en el medio ambiente. Tenemos que plantear todo este tema dentro del estudio de prefactibilidad, evaluarlo juntamente con los demás estudios para entonces poder llegar a establecer si el proyecto es viable desde el punto de vista ambiental también, que suele ser un factor sumamente importante y que muchas veces no se considera así, no se considera tan importante, pero sí lo es. Sí lo es porque incluso hay leyes regulatorias al respecto. Yo estoy preparándoles, jóvenes, pues una investigación que quiero que me realicen de forma, pues estoy pensando si individual o en grupo, todavía estoy pensando cómo lo dejo. Y no les quiero dar todavía los lineamientos, porque yo sé que ahorita están ustedes enfocados en sus parciales, pero yo diría que ya cuando salgamos del primer parcial del día 28, pues estaremos ya hablando concretamente de esa investigación, que también es parte de los 10 puntos que tenemos de lo que es el caso aplicado en la evaluación de proyectos. Entonces, ustedes van a poder investigar, darse cuenta de cuál es esa normativa
relacionada con la evaluación de impacto ambiental en proyectos. Y es que, como les decía, muchas veces no se considera un tema importante. Yo recuerdo que en una ocasión eh, un grupo de estudiantes me dijo, bueno, si nuestro proyecto es la creación de un centro educativo, de un colegio, pues qué daño le vamos a hacer al medio ambiente. O sea, no vamos a estar construyendo nada. Eh, bueno, me dijeron una serie de cuestiones que ellos consideraban que no tendría ningún impacto, pero yo les dije, bueno, analicemos detalladamente el área o la colonia en la cual ustedes están considerando que se eche a andar el proyecto, pues es una colonia, por lo que ustedes me informan, muy tranquila, muy silenciosa. Obviamente se van a incrementar esos niveles de ruido. Obviamente va a haber una contaminación de tipo auditiva. Obviamente eh, hay que pensar en el manejo de la basura, ¿verdad? De los desechos. Estamos hablando de una institución educativa en la cual van a acudir pues un cierto número, un gran número de estudiantes y entonces eso va a tener una implicación en lo que vienen siendo los desechos y bueno, empezamos a analizar muchas cosas que definitivamente sí se relacionaban. Uno a veces piensa que no se relaciona, pero sí. Entonces, cuando hablamos de el medio ambiente y de que hay que hacer una evaluación, pues entonces eso significa la integración de sistemas físicos, biológicos y humanos en la dimensión ambiental. Cuando decimos físicos, pues tomar en cuenta clima, agua, aire, suelo, ruido. Cuando decimos biológicos, pues tomar en cuenta fauna, flora, ecosistemas, ¿verdad? Cuando decimos humanos, pues la población, la cultura, los aspectos socioeconómicos, los valores patrimoniales, los valores históricos o patrimoniales históricos, eh, la estética y la calidad del paisaje, ¿verdad? Entonces, lo que sucede es que en todo este listado de sistemas puede haber un impacto. O tal vez no en todos los sistemas, pero en algunos puede haber un impacto generado por la implementación de nuestro proyecto y el impacto pues es una alteración significativa de parte o de la totalidad del ambiente. Una evaluación de impacto ambiental pues es un proceso de advertencia temprana que verifica el cumplimiento de las políticas ambientales, específicamente en lo que respecta a proyectos de inversión, y es una herramienta preventiva para evaluar impactos negativos y positivos que políticas, planes, programas y proyectos generan sobre el medio ambiente y entonces ya se pueden proponer medidas para ajustarlos a niveles de aceptabilidad. Yo les decía hace unos días que todos estos estudios van a alimentar al estudio financiero de información y este estudio no es la excepción. El estudio de impacto ambiental eh, también provee al estudio financiero de datos monetarios. Por ejemplo, si estamos hablando de prevenir impactos, por ejemplo, de prevenir impactos negativos, pues esto eh, también va a requerir costos, ¿verdad? Esto también va a requerir desembolsos. Entonces,
Eh, Uno tiene que saber que esto también va a tomarse en cuenta dentro de un estudio financiero. Em, la evaluación de impacto ambiental, pues es una evaluación de impactos de actividades humanas sobre el medio ambiente. El medio ambiente es una integración de sistemas, como lo dije hace un momento, sistemas físicos, biológicos, humanos, y el impacto pues es una alteración, como lo dije hace un momento, que puede ser positiva o puede ser negativa, puede tener un carácter significativo. De hecho, para considerarse impacto, tiene que tener un carácter significativo del medio ambiente por causas humanas. Eh, Cuando los impactos son directos, involucran pérdida parcial o pérdida total de un recurso o deterioro de una variable ambiental. Por ejemplo, el proyecto al estar funcionando, pues va a estar contaminando el agua o se van a tener que talar bosques. Ese serían pérdidas definitivamente parciales o totales, ¿verdad? Cuando son indirectos, los impactos significa que inducen o generan otros riesgos sobre el ambiente. Por ejemplo, las inundaciones, ¿verdad? Aquí les estoy mostrando un esquema que relaciona la evaluación de impacto ambiental con un proyecto de inversión. Para empezar, eh, si ustedes se fijan acá en donde dice preparación, eh, si ustedes observan bien acá en el medio, están como que los pasos que se tienen que dar, las etapas que se tienen que llevar para poder evaluar un proyecto desde la idea de perfil, pasando por la prefactibilidad hasta llegar a la factibilidad y el diseño. Entonces, dentro de toda esta evaluación que lleva varios pasos, pues se tiene que considerar la evaluación de impacto ambiental, ¿verdad? Ustedes lo pueden ver acá, que así como analizamos la viabilidad, por ejemplo, técnica del proyecto o la viabilidad legal del proyecto, pues también vamos a evaluar la viabilidad ambiental del proyecto. Y esto se relaciona con elementos como aire, agua, tierra, biota, las personas. Entonces, yo les mencionaba hace un momento de que un estudio de impacto ambiental definitivamente también genera datos monetarios. Entonces, al estar elaborando una evaluación de impacto ambiental o un estudio de impacto ambiental, pues eso conlleva a realizar un plan de manejo ambiental. Eso conlleva a analizar medidas a tomar, medidas ambientales. Estas medidas ambientales pueden ser preventivas, mitigadoras, compensadoras o de otro tipo. Entonces decimos, por ejemplo, medidas preventivas precisamente para evitar que sucedan esos impactos, ¿verdad? Por ejemplo, yo les mencionaba de la contaminación del agua. Si el proyecto, eh, pues, puede causar ese impacto negativo de contaminar el agua, bueno,
del lugar, ¿verdad? Vamos a decirlo así. ¿Qué medidas preventivas se van a ejecutar para que eso no suceda, para que no se contamine el agua? Y eso es parte de un plan de manejo ambiental, obviamente, para poner en acción esas medidas ambientales preventivas, pues eso va a tener un costo que se tiene que detallar, eso se tiene que cuantificar y se tiene que cumplir con un cronograma. ¿En qué momento aplicar esas medidas ambientales preventivas? ¿Cómo aplicarlas? ¿Qué pasos a seguir? Claro, como parte de este mismo detalle del costo que van a tener. ¿Y qué entidad o qué persona va a ser la responsable de esas medidas ambientales preventivas? Si el impacto negativo, vamos a suponer que no se puede prevenir, no hay cómo evitarlo. Bueno, planteemos medidas ambientales mitigadoras, es decir, que esa situación negativa, ese efecto negativo, pueda aminorarse en la mayor medida posible. Esas medidas ambientales mitigadoras también van a tener un costo, también van a considerarse dentro de un cronograma de actividades para saber en qué momento se tienen que aplicar y quién va a ser la persona o la institución responsable de aplicarlas. Si las medidas ambientales eh, no van a ser preventivas ni van a ser mitigadoras, sino que, bueno, estamos hablando de que definitivamente el impacto negativo va a suceder con el proyecto, va a suceder, no se pueden mitigar, no se pueden aminorar, no se pueden disminuir los efectos negativos. Bueno, pues entonces, ¿qué medidas compensatorias o compensadoras de ese impacto negativo se pueden ofrecer? Entonces, eso también tiene que cuantificarse, ¿verdad? Tiene que tener un costo, un cronograma, o sea, dentro del cronograma de actividades se tiene que establecer en qué momento se van a implementar las medidas compensadoras eh, y quién va a ser la persona o la institución responsable, ¿verdad? Aquí a la derecha es interesante que dice ejecución, operación, mantenimiento y abandono. Esto se está refiriendo a, pues, etapas que puede tener el proyecto. Estamos hablando ya una vez puesto en marcha, ya una vez operando. Entonces, me han preguntado en algunas ocasiones que qué es eso de abandono. Bueno, abandono puede ser la fase final del ciclo de vida de un proyecto, en donde se cierran las operaciones y se desmantela la infraestructura de manera ambientalmente responsable, podríamos decirlo así, ¿verdad? Entonces, el abandono también se puede conocer como el cierre o el desmantelamiento del proyecto. Y esto pues buscaría dejar el sitio en condiciones que sean seguras, condiciones que sean aceptablemente, que sean ambientalmente aceptables, mejor dicho, ¿verdad? Y como ya son las 15 horas con 31 minutos, pues me voy a quedar hasta aquí en mi diapositiva 6. Todavía me falta para llegar a la número 13. Así que vamos a continuar el día viernes, jóvenes, porque, repito, el día jueves no tenemos clase. Así que les deseo una feliz tarde, se cuidan y nos reunimos viernes. Feliz